o no debo de presentar la declaración anual del año 2019? Esa es la pregunta que muchas personas se están haciendo en este momento. En principio debemos de tener claro algo. La declaración anual que se debe de presentar a más tardar el 30 de abril es la declaración anual para las personas físicas. Y entendamos que personas físicas son todas aquellas personas que trabajan de manera independiente o trabajan para alguna empresa y que reciben el beneficio económico directamente. Sí, es decir, los trabajadores, los que prestan servicios empresariales, los que prestan servicios profesionales y cualquier otra persona que se dedique a un negocio lícito y que reciba ingresos por ese negocio. Entonces esta persona cumple con el requisito de ser persona física y que deberá declarar los ingresos obtenidos en el año 2019. Pues bien, hay algunos casos en los que las personas físicas no están obligados a presentar su declaración anual. Y bueno, decir que no están obligados es que no presenten información anual de sus ingresos. Y vamos a identificar ahorita qué personas sí son las obligadas a entrar a la página del SAT, revisar el monto de sus ingresos, revisar el monto de sus gastos y determinar cuál es el impuesto anual que deben de pagar o el impuesto a favor que pueden solicitar en devolución. Veamos. Podemos dividir a las personas físicas en dos rubros y muy marcados. Primero, los trabajadores, aquellas personas que están trabajando para una empresa y tienen las prestaciones mínimas de ley como son seguridad social, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. A estas personas vamos a llamarlas asalariadas. Y luego tenemos las otras personas físicas, las que se dedican a alguna actividad económica y reciben el ingreso. Estamos hablando de servicios independientes, abogados, doctores, contadores, etcétera, ¿no? Los de servicios empresariales, aquella persona que tiene una refaccionaria, que tiene una papelería, que tiene una imprenta, que tiene, no sé, algún supermercado, alguna gasolinera. Entonces estas personas son de actividades empresariales. Tenemos algunas otras personas como son de arrendamiento, de premios, etcétera, ¿no? Entonces tenemos muchas personas que se dedican a otro tipo de actividad que no tiene nada que ver con trabajar para un patrón, para una empresa. Entonces vamos a dividir asalariados y demás personas físicas que hacen sus actividades para obtener ingresos. Pues bien, las personas físicas que trabajan para una empresa, los asalariados, son los que pudieran decir que tienen el beneficio de no presentar su declaración anual. Y esto lo voy a dejar muy claro en dos puntos: quiénes deben de presentar su declaración anual y quiénes no deben de presentar su declaración anual. Quiénes sí deben de presentar la declaración anual. Primer punto: todas las personas que no sean asalariadas deben de presentar su declaración anual. Como por ejemplo, si tú tienes una imprenta, tú estás obligado a presentar tu declaración anual por ser una persona física con actividad empresarial. Si tú eres un médico independiente que tienes un consultorio y facturas y presentas tus declaraciones mensuales, estás obligado a presentar tu declaración anual, ¿sí? Ahora, todas las personas que trabajen de manera independiente por cuenta propia, sin algún patrón, sin alguna empresa registrada que te esté dando seguridad social, las prestaciones mínimas de ley, deben de presentar su declaración anual del ejercicio 2019. ¿Quiénes pueden optar por no presentar su declaración anual? O mejor dicho, como dice la ley, quienes no están obligados a presentar su declaración anual. Pues bien, los asalariados que hayan prestado servicios desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 y que sus ingresos no sean superior a 400,000 pesos anuales, ellos no están obligados a presentar su declaración anual. Son los únicos que no estarían obligados a presentar su declaración, es decir, entrar a la página del SAT, revisar ingresos,
revisar sus gastos y determinar el impuesto a cargo o a favor. Pues bien, el hecho de que no estén obligados a hacer el trámite, a hacer el proceso administrativo de entrar a la página del SAT, no quiere decir que ellos no estén informando al SAT sobre sus ingresos anuales y el impuesto anual. No. En este caso, quien adquiere la obligación de hacerle el cálculo anual es la propia empresa. Es la obligación de la empresa determinar cuánto ganó el trabajador en el año, cuánto es el impuesto anual, y si sale un impuesto a pagar, la empresa es la encargada de retener el impuesto y pagárselo al SAT. El trabajador no hizo nada, es más, muchas veces el trabajador ni cuenta se da que le hacen este cálculo anual. ¿Por qué? Porque es la empresa la encargada de hacerlo. Incluso si cuando la empresa hace el cálculo anual resulta un saldo a favor, la empresa misma hace la devolución mediante una compensación de saldos. Es decir, en el año 2019 te sale a pagar 500 pesos en una nómina, pues bueno, tienes un saldo a favor del año pasado de 500 pesos y la empresa lo que hace es compensarlo. Si me debes 500 y tienes un saldo a favor de 500, pues bueno, este mes tablas, me vas a pagar 0 pesos, ahí la deuda se extingue. Eso es lo que hacen las empresas, determinar el impuesto a favor o el impuesto a pagar del ejercicio. Entonces, dicho esto, queda claro de que el trabajador no adquiere la obligación de presentar la declaración anual, pero no quiere decir que no se le haga el cálculo anual. El cálculo anual lo tiene que hacer la empresa. Y ahora, quienes sí están obligados a presentar su declaración anual, es decir, el trámite administrativo de entrar a la página del SAT y presentar la información anual, pues bueno, todas aquellas personas que no hayan laborado el ejercicio completo, está obligada a presentar su declaración anual. Si tú trabajaste a partir del 1 de febrero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, no es un año completo, por lo tanto estás obligado a presentar tu declaración anual. ¿Quién más? Las personas que hayan tenido 2 trabajos en el año, ya sea simultáneamente o en un periodo determinado. Si Carlos trabajó del 1 de enero del 2019 al 5 de junio, renuncia y se cambia de empresa e inicia a laborar del 1 de junio al 31 de diciembre del 2019, ya está laborando en 2 empresas. Por lo tanto, él en ninguna trabajó el año completo y tiene la obligación de presentar su declaración anual por no haber cumplido el requisito de trabajar el año completo en una sola empresa. Las personas físicas que adicional a los ingresos por sueldos y salarios tengan otro tipo de ingreso. Es decir, alguna persona que trabaja en una empresa y adicional obtiene ingresos por arrendamiento o tiene a su nombre una papelería, una carnicería, algún tipo de negocio lícito y está recibiendo el beneficio económico por ese negocio, por lo tanto tiene 2 ingresos, por sueldos y salarios y por algún servicio empresarial o algún servicio independiente. Entonces, él está obligado a presentar su declaración anual. ¿Quiénes más están obligados? Aquellas personas que trabajaron incluso desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019 y hayan superado los 400,000 pesos de ingresos al año. Si tú recibiste más de esta cantidad en el año, estás obligado a presentar tu declaración anual. Hay muchas personas que verifican si superaron esta cantidad sumando de su recibo de nómina lo que dice al final como ingreso neto, es decir, la cantidad que se le paga. No, hay que tener mucho cuidado. Lo que se debe de sumar son los ingresos brutos, sin descontar el impuesto. En realidad, esto es lo que te está pagando la empresa. Lo demás son retenciones de impuestos que le tienes que pagar a la autoridad, pero eso no es problema de la empresa. Esa es una obligación que cada persona tiene en contribuir, ¿sí?, al fisco. Entonces, lo que tienes que sumar son los ingresos brutos. Si la suma de todos tus ingresos brutos, contando vacaciones, primas vacacionales, bonos, aguinaldos, todo,
Si la suma supera los 400,000 pesos, entonces estás obligado a presentar tu declaración anual del 2019. Y por último tenemos a las personas físicas que quieran presentar su declaración anual, ¿sí? Si tú no estás obligado a presentar tu declaración anual, pero la quieres hacer, tendrás que avisar por escrito a la empresa y decir que no te hagan el cálculo anual, que tú vas a presentar por tu cuenta la declaración de impuestos. Por lo tanto, al solicitar por escrito que no te hagan el cálculo anual, deslindas a la empresa de la obligación de hacer ese proceso. Y entonces tú te quedas con la obligación de presentar la declaración anual. Ya la empresa no se va a preocupar por esa parte, sino va a ser tu responsabilidad. Si identificaste que estás en el supuesto de que tienes que presentar tu declaración anual o quieres presentar tu declaración anual, pues te invito a que nos des un like y que nos sigas para ver más información del tema de declaración anual del ejercicio 2019. Hasta pronto.